Bienvenidos a otro programa de la maldita apóstata nicaragüense que les va a compartir un nuevo caso que se ha ganado en la Corte Suprema de Dinamarca. Y está relacionado por un caso de transfusión de sangre de un testigo de Jehová de Dinamarca. La persona sufrió una caída desde el techo de un edificio. No se sabe si era del salón del reino o de su casa o de algún lugar de trabajo. No lo especifica la noticia, pero sí la persona estaba inconsciente, fue llevada al hospital, portaba su tarjeta DPA, que es una tarjeta que deben portar todos los testigos de Jehová, en la que indica que no acepta transfusión de sangre. Pero fue el caso con este señor de Dinamarca, que él no había informado previamente de el caso de que él no quería transfusión de sangre por ser testigo de Jehová. Mas, sin embargo, como él quedó inconsciente y el Estado tiene en su ley, el Estado de Dinamarca, el Reino de Dinamarca, tiene la prioridad de garantizar la vida de sus ciudadanos, de sus súbditos. Entonces, esa tarjeta no es nada, no significa nada, carece de valor ante el Estado, porque principalmente valora la vida de las personas. Y esto es algo paradójico, porque la organización amorosa de Jehová, a la única que pertenecen los cristianos verdaderos, porque son los únicos que cumplen con la voluntad de Dios en nuestros días. A los cristianos verdaderos, pues se les enseña eso, y a pesar de todo el hombre falleció, el testigo de Jehová falleció, pero la demanda la inicia su esposa. Y ahora en el 2020 el tribunal falló, porque la organización amorosa que dice ver la vida como Dios la ve, no lo cumple en estos casos. En cambio, la organización del cachudo, de Satanás, sí valora la vida de las personas. Es algo paradójico. Mientras la organización amorosa de Jehová dice valorar la vida, induce a sus feligreses y a sus adeptos a morirse, los presiona de manera mental al estar allí presente toda la caterva de ancianos de congregación y los hermanos de congregación, al estar allí en un hospital o en una clínica médica. Es lógico que ejercen una presión mental hacia la persona enferma o hacia el familiar encargado del paciente enfermo. Entonces, a pesar de todo, la transfusión sanguínea no garantizó la vida de la persona, pero la esposa sí entabló una demanda contra el Estado y llevaron el caso hasta el Tribunal Supremo de Dinamarca, y ahí los jueces fallaron en contra de la señora testigo de Jehová, porque primero está la vida y en segundo lugar el Señor no había manifestado de manera previa que no se le transfundiera sangre. Y aún así, con esa tarjeta, aunque lo hubiera hecho, el Estado se arroja el derecho de garantizar la vida de sus súbditos. Esto es lo que yo en mis programas, uno de mis programas anteriores, hace unos 5 programas creo, yo les hablé del efecto Lucifer, que es un
fenómeno psicológico en el que las personas que ejercen poder en un ambiente, en cierto ambiente de violencia, se vuelven malvadas y se vuelven perversas. Y yo lo asemejo con el caso de los testigos de Jehová, porque los ancianos de congregación se creen los amos y señores de la vida de las personas feligreses y también de los adeptos. Entonces, este es un caso de presión porque, por un lado, quieren quedar bien ante los ancianos, ante la congregación, pero no ante Jehová. Eso es falso, porque Jehová ama la vida. Y es una presión, la presión de grupo que ellos tanto critican cuando nos enseñan a que en nuestros lugares de trabajo nos neguemos a participar en cumpleaños, nos neguemos a participar en fiestas navideñas, en fiestas de fin de año. Esa es una presión mental que nos la viven diciendo, o nos la vivían diciendo en mi caso, ¿verdad? La vive diciendo el cuerpo gobernante en sus publicaciones. Es una repetición constante para que se quede grabada aquí en la mente y baje al corazón y uno la ponga por hecho. Si comparto desgraciadamente un centro de trabajo donde hay un testigo de Jehová, quizás yo quiero celebrar el cumpleaños con las personas de mi trabajo, pero no puedo porque está un testigo de Jehová allí, en cual no confío, a pesar de que es mi hermano de fe. ¿Y por qué no confío? Porque esa persona es un chismoso, actúan como policías. En la mente les inculca de que la congregación debe mantenerse limpia y que si un hermano mira a otro cometiendo algo que haga manchar el nombre de Jehová y también la congregación, está en la obligación de ir a acusarlo ante los ancianos. Y entonces, aún si creyéramos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿en dónde está lo que nuestro Señor Jesucristo dijo? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que medís, seréis medidos. En la versión Reina Valera, que nunca me la quise aprender, en la traducción del Nuevo Mundo, que me parece una redacción espantosa. En cambio, la Reina Valera, una joya de la literatura universal, por la exquisitez en la que está transcrita la Biblia del hebreo y del griego. Voy a compartirles la noticia, que es del año 2014, mas sin embargo le tomó a la esposa, al parecer 6 años, porque en el 2020 el Tribunal Supremo emitió su sentencia definitiva en contra de esta señora. Y pienso que la señora debió haber actuado por la presión de grupo, por el efecto Lucifer. Están los ancianos, los superintendentes de circuitos, la congregación, ejerciendo presión para que ella haya llegado hasta el caso de interponer una demanda, en donde debería de estarse contento uno porque nos garantizan la vida. Porque a pesar de que la vida es dura, tiene malos momentos por los que atravesamos, siempre, todo el tiempo, entonces nosotros no nos queremos morir. Nadie se quiere morir. Sabemos que nos va a llegar el día de la muerte. No sabemos cuándo será, pero nadie se quiere morir. Por muy vida desgraciada que uno lleve, nadie se quiere morir. ¿Y de dónde nace este instinto de morir leal a Jehová? Por una negativa a la transfusión de sangre, por un pensamiento inducido, un pensamiento implantado, repetido constantemente en las publicaciones de la Organización de los Testigos de Jehová. Es una violación al derecho humano a la libertad de expresión. Es una presión de grupo, una coerción. Voy a compartirles la noticia porque siempre las busco de diarios que sean creíbles, no de otro activista, porque sabemos que se nos puede acusar de que mentimos. Este es el diario CNN News, un diario cristiano de la red, un diario de la red, perdón,
Sí, es un diario de la Red de Cristianos de Europa. Y vean aquí el título de la noticia, el titular: Tribunal danés, transfusión de sangre a testigo de Jehová inconsciente era legal. La noticia es del 3 de febrero del 2022, de este año. Y la persona le sucedió el accidente en el 2014. Vamos a mostrarle la parte de la noticia. La foto es de Lex van Lieshout y el artículo lo escribió los redactores de CNE.noticias, CNN News en inglés. Aquí pues se hace la pregunta de que si es legal que a un paciente que está inconsciente se le pueda transfundir sangre por motivos religiosos que esta persona no desea, o es decir, que por motivos religiosos un paciente no quiera ponerse sangre, entonces es ilegal ponerle la sangre aunque él esté inconsciente y que por motivos religiosos no quiera ponérselo, la sangre. El Tribunal Supremo danés no cree que lo sea. Hasta el mismo sistema inicuo del cachudo está en contra de esa enseñanza aberrante. El tribunal dictaminó eso, ¿verdad? De que no era ilegal transfundirle sangre a una persona inconsciente que se había ingresado este paciente testigo de Jehová después de que se cayó del techo. Voy a anotarles aquí. Ingresó en el hospital de una caída desde un techo. Aquí se los encierro en rectángulo rojo. Eso lo informó una emisora danesa de R. El hombre inconsciente, como les dije antes, llevaba la tarjeta que decía que no quería una transfusión de sangre. Pero el hospital sí le dio la transfusión de sangre, se la puso, no vivió, no recuperó el conocimiento y 4 semanas después del accidente, él se murió. ¿Qué pasó después? Que la esposa, muy amorosa, muy leal a Jehová, en vez de dejárselo todo en manos de Jehová, que le orara a Jehová, que Jehová arregla los asuntos, muy amorosamente acudió a los tribunales después de que la agencia danesa descubriera que el hospital no había hecho nada malo. Ella acudió a los tribunales a demandarlos. En el 2020, o sea, hace 2 años, el Tribunal Superior del Este dictaminó que la transfusión es contraria al derecho del esposo a la autodeterminación y la libertad de religión, según la Convención de Derechos Humanos. Es decir, de que la Convención de Derechos Humanos estaba de acuerdo en que se le respetara al paciente, se le hubiera respetado al paciente su negativa a la sangre. Pero sin embargo, el Tribunal Supremo está muy por encima de la Convención Europea de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo de Dinamarca. Vean qué conflicto. La Convención Europea de Derechos Humanos dijo, sí, era prohibido que le hubieran puesto sangre porque esta persona no quería ponerse sangre. Pero el Tribunal Supremo no estuvo de acuerdo con eso porque el paciente estaba en peligro de muerte y la sangre era altamente requerida para lograr su supervivencia. Así lo informó la cadena TV2 Fine. Además que él estaba inconsciente y la tarjeta por sí sola, esa tarjeta que se les da a los testigos de Jehová, en Dinamarca no cumple con el requisito de la ley de salud danesa. Esa ley establece que recibir sangre debe darse de una manera informada en relación con la situación actual de la enfermedad. Entonces el tribunal argumenta bajo este caso de que si bien es cierto que porta una tarjeta, esa tarjeta está en contra de eso porque
la negativa de la sangre en ese momento no corresponde a la situación crítica en que se encontraba el paciente enfermo. Por eso el tribunal argumentó que el hombre estaba inconsciente y no podía tomar una decisión informada y nadie podía tomarla por él. El veredicto de la corte es claro y el caso lleva a Leif Vestergaard Pedersen, que es el presidente del Consejo Danés de Ética, a decir de que debería haber sido posible, no de antemano, a los médicos, decirles no de antemano cómo las transfusiones de sangre y el paro cardíaco. O sea que debería ser posible decir no de manera anticipada, decirle no a los tratamientos de transfusiones de sangre y el paro cardíaco en esos tratamientos, en esos casos, perdón. Además de que una persona adulta y competente debería tener la oportunidad de renunciar a un tratamiento si no quiere un tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, a pesar de andar una tarjeta emitida por una organización religiosa, en la cual yo estoy anuente a que no se me transfunda sangre, aún así yo debo tener la oportunidad de cambiar mi decisión en el momento en que yo lo considere preciso. Si en ese momento en que yo estoy sufriendo tanto, aunque estuviera yo inconsciente y yo estuviese consciente, pero yo digo, tengo un documento firmado que no quiero sangre, pero en el momento yo quiero vivir, yo debo de tener el derecho de cambiar mi decisión. Tengo el derecho de cambiar mi decisión. Esto es lo que dice la Corte Suprema de Dinamarca. Según Vestergaard, significa que alguien debe acudir a un médico general para consultarle a los médicos y tomar una decisión informada. La idea de que alguien debería rechazar una transfusión de sangre o un tratamiento de paro cardíaco actualmente no se ha debatido en el Consejo de Ética, pero Vestergaard va a abordar ese caso la próxima vez que se reúna el Consejo. Aquí se menciona la parte de la Biblia, no cita el texto bíblico, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esto está en las escrituras hebreas o Antiguo Testamento y está también en el Nuevo Testamento o escrituras griegas, donde se dice que no se coma sangre, pero eso significaba de que los animales deberían de ser completamente desangrados. Eso era lo que Jehová Dios les estaba diciendo. Y además, si fuese de una manera literal, no comer sangre, no usarla como alimento, ¿por qué esas partes de la Biblia que son antiguas, por qué sí están vigentes y por qué no puede estar vigente el hecho de apedrear a una mujer adúltera, el hecho de cortarle la mano a un ladrón, el hecho de apedrear a cualquier persona de la cual nos enteremos que tenga lepra? ¿Por qué eso no lo ponemos en práctica? Y esa parte de la Biblia sí. ¿Por qué? Ahora vemos el argumento de los testigos de Jehová, que creen que la Biblia le prohíbe a los cristianos aceptar transfusiones de sangre. Cuando se escribió esa parte de la Biblia, esto no existía, las transfusiones de sangre para salvar vidas. Ellos usan varios textos bíblicos en los que creen que la sangre, voy a cerrar aquí lo que estoy parafraseando, la sangre representa la vida y es sagrada para Dios. Y después de que esa sangre se le ha quitado a una criatura, el único uso de la sangre que Dios le dio fue para autorizar la expiación de los pecados. O sea, cuando se mataban becerros y la sangre se ofrecía en sacrificio para limpiar los pecados del pueblo. Entonces, ¿por qué esa parte de la Biblia no la cumplimos actualmente? En que matemos becerros y la sangre la ofrezcamos para limpiar nuestros pecados. ¿Verdad que no la cumplimos? Porque vino Jesús
Y Jesús es el sacrificio redentor. Derramó su sangre para que todos nosotros fuéramos libres de pecado. Pero no tiene ninguna relación entre una transfusión sanguínea. Bien, y siguiendo con lo que ponen los testigos de Jehová, que cuando una persona, un cristiano, pues un testigo de Jehová, se abstiene de la transfusión de sangre, realmente está expresando su fe en que solo la sangre derramada de Jesucristo lo puede redimir y salvarle la vida. Esa doctrina fue inducida en 1945 y ha sufrido algunos cambios desde entonces. Fue introducida por Joseph Rutherford y también reforzada por Nathan North. ¿Quién dice o quién interpreta jodido de que la Biblia dice de que al negarnos a una transfusión de sangre, estamos diciendo que solo estamos aceptando la sangre derramada de Jesucristo para redimirnos y salvarnos la vida? Jesucristo ya murió hace un montón de años, pero su sangre a mí no me ha servido para que me salvara del cáncer que tuve y que tengo que estarme chequeando cada año para ver si las células no han generado metástasis. Entonces, me redime a mí la vida de Jesús como pecadora, sí, pero como una persona enferma físicamente no hace nada. Porque hay una parte en la Biblia que yo no comprendo, ¿verdad? Que dice que todo lo que le pidamos a Jehová, a Dios, en su nombre, creyendo con fe, Él todo nos lo va a dar. Si mal no recuerdo, eso está en Primera de Juan 5:25, que dice que todo lo que le pidamos, Él nos lo va a dar. Y entonces, ¿por qué no nos da la salud cuando se la pedimos? ¿Por qué? Hay personas que me dicen, es que tenés que orar con fe. Vaya, pero si no tenemos fe, entonces Dios no nos va a curar porque no tenemos fe. Se murió un cuñado mío en una condición terrible que duele, que da rabia. Y tantas personas oraron por él con fe. Le pusieron las manos para sanarlo, imposición de manos. ¿Y por qué no se sanó? Dios no escuchó la oración, Jesús no la escuchó, su sangre no redimió a este pobre hombre que era mi cuñado y a mi madre. 5 años postrada en cama, y mi mamá era una mujer de fe. Entonces, ¿cómo queda esta palabra de Dios en la que dice que todo lo que le pidamos con fe, Él nos lo va a dar? ¿Quiere decir que no nos da lo que le pedimos porque no tenemos fe? ¿No les parece que es una cosa absurda, contradictoria? Yo no creo que no quiero que piensen que quiero que no crean en la Biblia, ni les estoy induciendo el pensamiento. Son mis razonamientos, una cosa que se contradice para mí. Bueno, y para terminar esta noticia, que debe de alegrarnos porque el sistema inicuo de Satanás está tomando acciones muy valederas para estos casos de transfusiones de sangre con los testigos de Jehová. ¿Y qué sigue diciendo el artículo, verdad? De que los testigos de Jehová, los miembros que aceptan voluntariamente, vean esta mentira, que se las voy a subrayar, esta gran mentira. Se considera que los miembros del grupo que aceptan voluntariamente una transfusión y no se consideran arrepentidos, se han desvinculado del grupo al abandonar sus doctrinas y posteriormente son rechazados por los miembros de la organización. ¿Por qué dije aquí de que hay una gran mentira? Aquí los testigos de Jehová dicen de que si una persona, testigo de Jehová, se transfunde sangre, es una cuestión de conciencia y no le pasa nada. Igual que si un testigo de Jehová
acude a las urnas electorales a ejercer su derecho al voto, dice que es una cuestión personal, una cuestión de conciencia y no le pasa nada. Pero eso es falso, porque quienes hemos estado ahí, quienes pertenecimos a esa organización, sabemos de que a las personas se les excluye, se les expulsa y son consideradas como personas leprosas, como perros sarnosos, como personas débiles en la fe y que violaron el mandato divino. Y bien, aquí termina la noticia que quería compartirles para que vean que el sistema inicuo de Satanás se porta de manera más misericordiosa que la organización amorosa de Jehová. ¿Con quién nos va mejor? ¿Con quién? Analicemos con quién. Esto ha sido todo por hoy. Espero que se suscriban al canal, me hagan llegar sus comentarios y también que me envíen sus historias. Compartí la historia con Estela, una persona con familia testigo de Jehová, cuya hermana no le habla. Una hermana amorosa, testigo de Jehová, que no le habla a su hermana y que teniendo un hermano con problemas mentales como es la esquizofrenia, la organización amorosa de Jehová lo considera como un loco, como un perro a quien no hay que ayudar para nada. Y Estela, sin ser testigo de Jehová, sufre el rechazo de su hermana y es ella quien está al lado de su hermano esquizofrénico. La amorosa organización de Jehová a la que pertenecen los cristianos verdaderos. ¿Quiere usted volver allí? Acompáñeme, vayamos juntos a la conmemoración y hagamos denuncias, portemos pancartas denunciando casos horribles para que esa gente se dé cuenta, las personas que están allí, que no se dan cuenta de quiénes son sus verdaderos líderes, personas pérfidas, crueles, amadoras del dinero, más que de Dios y de su prójimo. Hasta el próximo programa. Espero que compartan esta información. Adiós.